La inversión es una transformación geométrica en la cual a cada punto A del plano se le asocia un punto A', quedando siempre esos dos puntos alineados con un punto O llamado centro de inversión. Se cumple que el producto de la medida de OA por la medida OA' tiene que ser igual a un valor constante K llamado razón o potencia de inversión. Ese valor K es dato, al igual que el centro de inversión O. Es decir, que todo punto y su inverso están siempre alineados con ese centro de inversión. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí un punto B, cuyo inverso quisiéramos calcular, pues sabemos que en la línea OB se va a encontrar ese inverso. Y se tiene que cumplir también que el producto de la medida OB por la medida OB' adquiere ese mismo valor constante que hemos dicho que es dato en cada inversión. Como se puede ver, en el producto de dos factores, si uno de los factores aumenta, el segundo tiene que disminuir para que, digamos, el producto se conserve constante. Por ejemplo, si yo tengo que 5 por 4 da 20, pues si el 5 lo convierto en 10, para que siga siendo el producto constante, pues el segundo factor del producto tiene que reducirse a la mitad, puesto que este se aumentó al doble, para que el producto se conserve. Como este OB es mayor que OA, el OB' tiene que ser menor que OA' para que se conserve el producto constante. Y esto es una propiedad importante a tener en cuenta a la hora de analizar la inversión. Bien, por tanto, cada punto A tiene asociado una prima, otro punto B tiene B', de modo que se cumple esta relación, que el producto de las distancias de OA y la distancia OA', esas dos medidas, pues da un valor K, constante, dato, un valor numérico. 20, por ejemplo, en este caso. Bien, antes de continuar con el estudio de las figuras inversas, vamos a ver una propiedad que en realidad la estudiábamos cuando vimos el capítulo de la potencia. Obsérvese, por ejemplo, esta circunferencia. Tenemos aquí una circunferencia de un cierto radio y tenemos aquí un cierto punto que le vamos a llamar O. Si nosotros desde ese punto hacemos una secante a esa circunferencia, tendremos aquí pues un punto que le podemos llamar A y aquí otro punto que le podemos llamar A'. Nosotros desde O podemos hacer otra secante y tener aquí y aquí dos puntos, este punto que le vamos a llamar B y este punto que le vamos a llamar B'. Se recordará que por la definición de potencia de un punto respecto a una circunferencia, el producto de OA por A' es igual al producto de OB por OB', y ese producto le llamamos potencia del punto O respecto a esa circunferencia, y era igual al cuadrado de la distancia que obteníamos al hacer desde O la tangente a esa circunferencia. Bien, esto es interesante, y entonces esa conclusión, y es que OA por OA', vemos que esto es igual a OB por OB'. Y esa relación nos está recordando a la definición de inversión. Esto lo que nos está significando, este valor K, que es la potencia del punto O respecto a la circunferencia, sería lo que hemos llamado hace un momento la razón o potencia de inversión. De ahí el nombre que se le da de potencia. Y entonces recordaréis que al unir A' con B' y A con B, se forman aquí este ángulo, y esos dos ángulos sabemos que son iguales, porque como se puede ver son ángulos de una circunferencia cuyos vértices están en puntos de una circunferencia que abarcan el mismo arco, sería este arco AB' común, lo cual significa que este ángulo y este ángulo son iguales. Esto lo que hace es indicar que cuando yo uno un punto A', B', un punto A' con un B' y un A con B, que siendo esos A y A', B y B' parejas de puntos inversos, pues resulta que se forman aquí estos dos ángulos. Y esto es lo que llamamos como antiparalelismo. Se dice que estas dos rectas, A', B' y AB, son antiparalelas respecto a OA y OAB'. Es decir, que si nosotros tenemos aquí una recta y tenemos aquí otra, si nosotros por un punto cualquiera hacemos aquí una recta que forme aquí un cierto ángulo y por un punto cualquiera de esta otra hacemos otra que forme este otro ángulo, que es idéntico al anterior, si esos ángulos son iguales, se dice que esta recta y esta son antiparalelas respecto a estas dos. Y entonces se cumple que estos cuatro puntos, que obsérvese que es la misma propiedad que tenemos aquí, se sitúan en una misma circunferencia. Cuando cuatro puntos están en una misma circunferencia se dice que son concíclicos.
Y esa es la propiedad de la inversión. Y es que los lados formados por por parejas de puntos inversos son antiparalelos respecto a las líneas OA y OB en las que se encuentran las parejas de puntos inversos. Y esta propiedad se demostró en potencia y es muy fácil de demostrar. Obsérvese que aquí se forma este triángulo. Esta figura es idéntica a esta, como se puede ver. Lo que hemos hecho ha sido quitar la circunferencia. Y aquí tenemos este otro triángulo. Se forman estos dos triángulos. Como se ve, este ángulo es común y este son iguales, con lo cual este ángulo y el tercer ángulo, este otro, pues también serían iguales. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí la letra O, aquí ponemos la B, la B', aquí la A y la A', en virtud de esa semejanza de triángulos, nosotros podríamos expresar que el segmento OA de este triángulo, basarnos en las propiedades de semejanza, es decir, OA de este lado menor del triángulo OAB, esa OB', que es el lado menor del triángulo OB'', como del triángulo OB, es decir, el lado mayor del triángulo OBAB, esa esa OA', que es el lado mayor de este otro triángulo. De aquí esta expresión basada, ya digo, en la semejanza de esos dos triángulos, obsérvese, ahora haría una figura más grande, que al ser este ángulo común y estos dos ser iguales, pues resulta que son dos triángulos semejantes, luego establecemos las proporciones entre sus lados correspondientes. Y de esta expresión, es una proporción, vemos que esto por esto es igual a esto por esto. Se recordará la propiedad de las proporciones, que el producto en cruz adquiere el mismo valor. Luego OA por OA' igual a OB por OB', que es la definición que hemos tenido aquí en esta figura. Voy a hacer una figura un poquitín más grande y más clara de esto para que quede claro, y es simplemente la justificación del por qué se conserva esa propiedad del producto constante. Aquí se tiene una figura un poquitín más clara, se observa, este era el punto O, que si este triángulo, este que tenemos que estoy marcando aquí, tiene este ángulo común y este ángulo es igual a este. Y este otro triángulo, este que estoy marcando ahora, pues tiene este ángulo que es idéntico a este y este ángulo común, con lo cual la tercera pareja de ángulos son iguales. Al tener dos de las tres parejas de ángulos iguales, en dos triángulos, estos son semejantes. Entonces decimos, el lado menor OA del triángulo OAB, de este triángulo, es al lado menor OB' del triángulo OB'', este otro, como el lado mayor de este triángulo OB, es al lado mayor del otro triángulo OA'. Y de aquí ya sale que OA por OA' es igual a OB por OB'. Y de esta manera tenemos justificado que estos puntos, digamos, son las parejas de puntos inversos. Insisto que al unir dos puntos y sus transformados, los ángulos que forman con las rectas OB y OA son iguales. Es decir, que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Y la otra propiedad, en virtud de lo que hemos dicho de los ángulos de la circunferencia, este arco y este ángulo y este ángulo abarcan un mismo arco, que sería el que pase por A y por B. Luego podríamos hacer aquí una circunferencia que pase por A, B, B' y A', y obsérvese que estos dos ángulos son iguales, y entonces esa es la condición de que cuatro puntos son concíclicos o que están situados en una misma circunferencia. Esto nos va a ser útil para cuando queramos hallar las figuras inversas, los inversos de algún punto. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí una figura en la cual nosotros partimos, podemos aprovecharnos de esta propiedad. Nosotros supongamos que tenemos un centro de inversión, un punto A y su inverso A', y queremos hallar el inverso de un cierto punto B. Pues sabemos que el inverso va a estar en esta línea. Podemos hacer numéricamente, como hemos dicho antes, hacer la operación y despejar la medida OB. Pero podemos ver que como esos cuatro puntos A', B y B' son concíclicos, es decir, que están en una misma circunferencia, no habrá más que hacer la circunferencia que pase por estos tres puntos. Hallaremos aquí esta mediatriz, hallaremos esta mediatriz y se cortará en este punto centro, y haremos esta circunferencia que pasa por esos cuatro puntos, con lo cual este sería el punto B' inverso del B. Bueno, la figura no ha quedado exageradamente bien, o sea que al final lo que nos tendría que haber quedado es esto, o sea que si aquí tenía el A y aquí el A', hemos hecho esto, aquí supongamos que tengo el B,
pues al hacer la circunferencia que pasa por esos 3 puntos, aquí nos sale el B' inverso de B. O sea que conocidos dos puntos inversos con su centro de inversión y el punto B cuyo inverso quiero hallar, no hay más que hallar la circunferencia que pasa por estos dos inversos y el punto B cuyo inverso quiero hallar, hago esa circunferencia y en esta línea corta esa circunferencia en el inverso B' del punto B. Ese sería un método gráfico para obtener el inverso de un punto, basándonos en la propiedad que acabamos de ver. A continuación nos vamos a plantear la siguiente cuestión. Supongamos que tenemos una inversión de centro O y supongamos que queremos saber dónde se encuentran los inversos, o sea, mejor dicho, qué razón de inversión debe tener una inversión para que todo punto A se convierta en sí mismo al aplicarle esa inversión. Es decir, que el inverso de A sea A'. ¿Qué razón de inversión? O sea, yo tengo un punto O y tengo aquí un punto A y quiero decir, bueno, ¿qué razón de inversión tiene que existir para que todo punto se convierta en sí mismo, su inverso sea el mismo? Evidentemente, se tiene que cumplir la definición, que sería que OA multiplicado por OA' es igual al valor K, que es la razón de inversión que voy buscando. Pero como A tiene que coincidir con A', que es la imposición que yo me he hecho, pues resultará que se va a cumplir que en esta expresión se cumple que OA por OA sería OA al cuadrado. Tiene que ser igual a K. Si OA al cuadrado tiene que ser igual a K, ¿dónde tienen que estar los puntos A que hagan que se transformen en sí mismos? Pues de esta expresión, si hago la raíz cuadrada en los dos miembros, pues se cumplirá que OA es igual a la raíz de K. De modo que todos los puntos A que distan del centro de inversión O una medida igual a la raíz de K, es decir, la raíz de la razón de inversión, todos esos puntos son inversos de sí mismos. Cualquier otro punto B que estuviera aquí a igual distancia de la raíz de K, es decir, si esta distancia es raíz de K, otro punto B que estuviera aquí a la distancia de raíz de K, también sería un punto que coincidiría con su inverso. Luego, todos los puntos que distan de un punto fijo, una magnitud constante, son los puntos de una circunferencia, que sería la que llamaremos circunferencia de puntos dobles, o circunferencia de autoinversión. Es decir, es el conjunto de puntos cuyos inversos son ellos mismos. Entonces, la propiedad que estábamos buscando es que ¿dónde están todos los puntos que coinciden con sus inversos? En una determinada inversión de centro O, pues están todos en una circunferencia de centro O y radio la raíz de K, siendo K la razón de inversión. Entonces, simplemente si nosotros conocemos la razón de inversión, supongamos que K fuera 16, sabemos que la raíz de 16 es 4, pues todos los puntos en una K de 16, todos los puntos que distan del centro de inversión una medida de 4, son puntos que coinciden con sus inversos. Y esta circunferencia, ya digo, se suele llamar CPD, circunferencia de puntos dobles, o circunferencia de autoinversión. Esto que parece una tontería, pero va a ser de gran utilidad, porque lo vamos a utilizar para resolver con un método, para establecer un método gráfico para obtener el inverso de un punto, pero no aplicando el método que hemos visto hace un momento, sino basándonos en esta propiedad. Supongamos que tenemos una inversión de centro en un punto O y de una razón K. Nosotros, conocida K, hallaremos la raíz de K y dibujaremos aquí la circunferencia de puntos dobles, que sería, como digo, de radio raíz de K. K ya hemos dicho que era un valor numérico. Supongamos que yo quiero hallar el inverso de un punto A. Para hallar el inverso de un cierto punto A, yo sé, según la definición, que ese inverso se va a encontrar en la línea que une O con A. Bien, vamos a hacer aquí la siguiente construcción. Vamos a ver si esto se entiende. Yo por A voy a hacer esta perpendicular. Y entonces me corta a la circunferencia de autoinversión o de puntos dobles en este punto, que le voy a llamar B. Este es un punto B que coincide con B'. Uniendo O con B, voy a tener este radio. Yo sé que AB, según la propiedad del antiparalelismo que hemos estudiado hace un momento, recuérdese, vamos a buscar la figura para que se vea, recuérdese la propiedad que hemos visto hace un momento del antiparalelismo, que decía que los puntos A, B unidos forman un cierto ángulo con la recta OB y los puntos A', B' unidos forman un cierto ángulo con la recta OA. Es decir, las antiparalelas, es decir, AB y A'B' son antiparalelas respecto OB y respecto OA. Es decir, insisto, que el ángulo que se forma en la recta que une A con B y el que forma A' con B' con las líneas OB y OA, esos dos ángulos alfa son iguales.
Bien, pues basándonos en esta propiedad, vamos a ver que aplicándola podemos utilizarlo para hallar el inverso de un punto. Nosotros queremos hallar el inverso de A. Esta es la circunferencia de puntos dobles. Y entonces, levantamos por A una perpendicular y tenemos aquí B que coincide con B', puesto que este punto, como todos los de esta circunferencia, son inversos de sí mismos, pues según la propiedad que hemos visto hace un momento. Ahora, si AB es perpendicular a OA, B'A', o sea, el A' sé que está en esta línea, pues B'A' será perpendicular a OB, según la propiedad del antiparalelismo. Luego no hay más que aquí hacer una línea que sea perpendicular a OB, con lo cual saco aquí el punto A', que es el inverso de A. Y esa es la forma basada en el antiparalelismo, que parecía que era una propiedad bastante inocente, pues como se puede ver, pues va a tener bastante utilidad. Entonces, como digo, si yo quiero hallar el inverso de un punto A, uno O con A y sé que en esa línea va a estar su inverso. Desde A le hago una perpendicular a la línea OA, con lo cual, y este es el B, que coincide con B'. Luego esta es la línea AB, formada por dos puntos A y B. Pues como este es B que coincide con B', se va a cumplir que si AB forma 90 grados con OA, A', en donde esté la prima, que no lo sé, pero unido con B', esta línea tiene que formar 90 grados con OB. Por eso es por lo que, para hallar este punto, hago aquí la perpendicular a OB, al radio, y donde me corte, a la línea prolongada OA, tengo el A'. Esta línea, como se puede ver, es tangente a la circunferencia en ese punto. Y esa sería la forma gráfica de hallar el inverso de un punto, en una inversión de centro O y razón K, siendo raíz de K el radio de la circunferencia de puntos dobles. Como se puede ver, claro, el producto tiene la propiedad conmutativa, es decir, que si 5 por 4 son 20, 4 por 5 son 20. Es decir, que si lo que considero ahora como primer factor del producto lo convierto en el segundo y viceversa, pues son intercambiables. ¿Esto qué va a significar? Pues supongamos aquí que tengo una inversión de centro O y razón K, este sería el centro, y razón K, cuyo radio de la circunferencia de autoinversión es raíz de K. Supongamos ahora que quiero hallar el inverso de un punto. Antes, obsérvese que el punto A estaba en el interior del círculo. Supongamos que ahora está exteriormente. Pues de esta misma figura deducimos el proceso. Evidentemente, si el inverso de A es A', el inverso de este será este, puesto que ya hemos dicho la propiedad conmutativa del producto, que da igual el factor, cambiar el orden, ¿no? Luego, si yo tengo aquí el A, ahora la operación va a ser la contraria. Voy a unir O con A para hallar el inverso. Desde A voy a hacer la tangente a la circunferencia. Este va a ser el B que coincide con B', igual para mantener esta figura. Y ahora desde aquí haré la perpendicular y donde me corte a la línea OA voy a tener el A'. Y esa sería la forma de cuando el punto A queda dentro del círculo de autoinversión o cuando queda fuera. Si queda dentro, levanto la perpendicular, en este punto hago la perpendicular al radio OB o tangente a la circunferencia y en el corte tengo A'. Si el A es exterior, pues desde A hago la tangente, desde el punto de tangencia bajo aquí perpendicular y ahí tengo el A'. Evidentemente este ángulo será aquí 90 grados. Esto que parece una tontería va a tener luego gran interés y utilidad en lo que viene a continuación. Bien, a continuación, ya hemos visto anteriormente cómo se hallaba el inverso de un punto, vamos a hallar ahora la inversa de una recta. Supongamos una inversión de centro O y radio raíz de K, con lo cual este es radio, o sea, una inversión de centro O y razón K, que implica una circunferencia de puntos dobles de radio raíz de K. Supongamos que quiero hallar la inversa de esta recta. Bueno, vamos a coger un punto cualquiera. Por ejemplo, vamos a coger el pie de la perpendicular trazada desde O, este punto A. Ya hemos visto hace un momento que el inverso de este punto, ¿cómo hallarlo? Haríamos aquí esta perpendicular, que ya es la propia recta R, uniríamos este punto con este y haríamos aquí la tangente. Y este punto de corte sería el A', que es el inverso de A. Bien, estamos basándonos en esa propiedad. Supongamos que tomamos ahora aquí un punto B cualquiera sobre la recta. Porque aquí hay una pequeña cuestión, y es que parece que el lenguaje nos induce a pensar que la inversa de una recta va a ser una recta, pero vamos a ver las paradojas de la inversión. Supongamos que yo tengo ahora un punto B cualquiera sobre esa recta. Su inverso simplemente será unir O con B, y en esa recta se va a encontrar el inverso de B, según venimos explicando. Y entonces vemos un detalle. Como AB, según lo que acabamos de ver, como AB es perpendicular a OA, A'B' tiene que ser perpendicular a OB. Lo cual significa, repito, que como AB es perpendicular a OA, el A' ya lo tengo. Pues A'B',
es decir, uniendo el A' con el B' que voy buscando, que estará en esta recta, esa A'B' tiene que ser perpendicular a OB. Luego no hay más que desde este A' hacer aquí una perpendicular, y aquí tendría el B' inverso de B. Y esta operación podría hacerla con tantos puntos como quisiera. Cualquier punto que tuviera aquí yo, en fin, en cualquier otra posición, pues ocurriría lo mismo. Es decir, que los inversos de los distintos puntos, una vez que tengo este primer punto A, sería ir cogiendo los puntos de la recta, uniendo, no lo voy a hacer para no complicar la figura, pero sería unir O con cualquier punto y desde A' hacer una perpendicular a esa recta que habríamos trazado y en su corte tendríamos el inverso. ¿Qué tienen de común todas esas construcciones? Pues que todos esos puntos, B', C', etcétera, están aquí formando 90 grados. Y este segmento es fijo, porque el A' es el inverso de A, que es el pie de la perpendicular trazado desde O a la recta dada. Esto es una recta R dada. Lo cual significa que desde todos los puntos, B', C', etcétera, inversos de los distintos puntos de la recta, se está viendo el segmento OA' bajo 90 grados. Pero se recordará que el conjunto de puntos desde los cuales se ve un segmento bajo 90 grados es una circunferencia de diámetro de ese segmento. Y entonces simplemente sabremos que los inversos de todos los puntos de la recta se encuentran en una circunferencia de diámetro OA'. No habría más que trazar esa circunferencia y esa sería la figura inversa de la recta dada. Esto sería lo que llamaríamos R'. Por tanto, la inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión, siendo el diámetro de esa circunferencia el segmento definido por el centro de inversión y por el inverso A' del punto A, que es el pie de la perpendicular trazada a la recta desde O. Y esa sería la propiedad primera que estudiamos, que la inversa de una recta que pasa de una recta cualquiera es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, siendo ese punto extremo del diámetro OA' y siendo A' el inverso de ese A, que es el pie de la perpendicular. De esta manera podemos saber que cualquier punto que tomemos aquí sobre la recta, uniendo con O, tendríamos aquí este punto en la circunferencia. Cualquier otro punto que coloquemos aquí en la recta, uniendo con O, tendríamos ahí ese punto de la circunferencia, que es el inverso. Y un detalle importante, claro, si esta recta corta la circunferencia de puntos dobles en estos dos puntos, significa que la figura inversa que acabamos de hallar pasa tanto por este punto como en este, que son dobles. Luego, como hemos demostrado que la circunferencia inversa pasa por O, pasa por este y pasa por este, a lo mejor no hacía falta ni hallar el A'. Le hemos hallado para razonar y explicar el fundamento en el que nos estamos basando. Pero en realidad no habría más que hacer una circunferencia que pase por este punto, por este y por este, y esa sería la circunferencia inversa de la recta dada. O sea que, como hemos dicho, lo que hemos hecho ha sido hacer una perpendicular. Este punto A hallamos su inverso. Unimos este aquí, hacemos la tangente o perpendicular, y aquí tenemos A'. Y ahora la circunferencia de diámetro OA' es la circunferencia inversa, que además debe pasar por estos dos puntos. Y esa sería la figura inversa. De modo que cualquier punto de la recta, uniendo O con B, tendría su inverso sobre la circunferencia, en virtud de la propiedad de que este ángulo tiene que ser siempre 90 grados, como corresponde a todos los puntos de una circunferencia, desde los cuales se ve ese diámetro bajo dicho ángulo de 90 grados. Aquí lo que nos plantearíamos ahora es qué ocurriría si esta fuera la circunferencia de puntos dobles y la recta fuera exterior. Porque claro, cuando la recta corta la circunferencia de puntos dobles, esto es la raíz de K, que es el radio, cuando la circunferencia corta la de puntos dobles, este punto y este nos pueden ayudar para que con este y con este definir la circunferencia buscada. Pero si la recta R es exterior a la de puntos dobles, esta es la circunferencia de centro O y radio raíz de K, ¿qué habría que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho hace un momento, hacer la perpendicular, y el pie de la perpendicular es el punto A. Hallaríamos el inverso del punto A. Desde el punto A trazamos la tangente a la circunferencia, bajamos la perpendicular y este sería el A' inverso de A. Y según hemos demostrado anteriormente, el segmento OA' es el diámetro de la figura inversa. Y entonces la inversa de esta recta es ahora esta circunferencia. Obsérvese un detalle, que al alejarse la recta respecto al centro de inversión, la otra figura se tiene que acercar. Por lo que hemos dicho antes, que si el primer factor aumenta, el segundo tiene que disminuir para que el producto sea constante. La tercera posibilidad sería que la recta cuya inversa quiero hallar fuera tangente a la circunferencia de puntos dobles, en cuyo caso, como este punto es el punto de tangencia, es inverso de sí mismo, la circunferencia de este diámetro, no la voy a dibujar, pero simplemente lo comento, la circunferencia de este diámetro sería la figura inversa de esa recta.
Claro, con esta propiedad que hemos visto y lo que hemos comentado antes, que si OA por OA' es igual a K, también se cumple que OA' por OA es igual a K. Es decir, que si este punto lo convierto en B' y este en B, o sea que si este le llamo B ahora, este sería el B', quiere decirse que si yo tengo una circunferencia que pasa por el centro de inversión, su inversa va a ser una recta, puesto que en virtud de la propiedad conmutativa del producto que hemos dicho antes. Y aquí igual, si este punto le llamo B y este le llamo B' y este B, pues entonces la inversa de esta circunferencia que pasa por el centro de inversión es esa recta. Y eso es la otra propiedad, que es la recíproca de la primera, y que la demostración es idéntica a la que acabamos de comentar. Entonces vamos a hacer el caso para que se vea cómo sería la inversa de una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Aquí tenemos la circunferencia de puntos dobles, centro de inversión, radio raíz de K, y esta es la circunferencia cuya inversa quiero hallar, pero en el caso en que pasa por el centro de inversión. Como sabemos que es una recta, este punto es doble, no hay más que unirlos y tendríamos la inversa ya, que si esto es una circunferencia C, esta es la inversa C'. De modo que cualquier punto A que tuviera sobre la circunferencia, uniendo O con A, en su corte con la recta, tendría aquí el inverso A'. Si ahora, por ejemplo, en la parte derecha tuviera aquí, esta fuera la de puntos dobles y esta la circunferencia cuya inversa quiero hallar, en este caso no corta, como se puede ver, a la de puntos dobles. Pues hago el diámetro que pasa por O y me hallo el inverso de este punto. Ya hemos visto hace un momento cómo es, levanto aquí la perpendicular, uno este con este, hago aquí la tangente, y si este punto le llamo A, este sería el A'. Y ahora una simple perpendicular por A' determina si esta es C, esta sería la C', que es la inversa. Cuando queda, ya digo, la circunferencia queda dentro del círculo de autoinversión. Insisto, cojo el diámetro que pasa por O, que simplemente unir O con el centro, me obtengo el punto A, hallo el inverso de A, que es A', por el procedimiento que hemos explicado al principio, y ahora por A' hago una perpendicular al diámetro OA prolongado, y ahí tengo la inversa C' de esa circunferencia. O sea que cuando la circunferencia que pasa por el centro de inversión, la inversa es una recta, que es la propiedad recíproca de lo que hemos visto hace un momento. Y ahora un detalle importante. Supongamos que tuviera yo aquí este segmento, este arco, que viene este arco que estoy marcando aquí. Pues claro, el inverso de un arco es este segmento. Y viceversa, si yo tengo aquí un segmento sobre la recta y quiero el inverso de ese segmento, pues sería unir este con el extremo del segmento y con el extremo del segmento, obtengo estos dos puntos y es este arco. O sea que el inverso de un segmento es un arco de circunferencia, o el inverso de un arco de circunferencia que pasa por el centro de inversión es un segmento. Esa propiedad es interesante porque a veces tenemos que hallar inversas de figuras y descomponemos las formas que tienen esas figuras, digamos, como parte de distintos, formada por arcos de circunferencia, segmentos de recta, etc., y aplicamos estas propiedades que estoy comentando. Hemos estudiado hace un momento la inversa de una circunferencia que pasa por el centro de inversión, pero vamos a ver el caso en que la circunferencia no pase por el centro de inversión. Supongamos una inversión de centro O y razón K, cuyo radio de circunferencia de puntos dobles es este valor raíz de K. Como hemos dicho antes, supongamos que la K fuera 25, pues la raíz de 25 es 5, lo cual significa que el radio de esta circunferencia sería 5. Cuando la circunferencia no pasa por el centro de inversión, la inversa es otra circunferencia. Para obtenerla no hay más que unir el centro de inversión con el centro de la circunferencia. Y obtengo aquí un diámetro AB. Muy bien, pues ahora lo único que hay que hacer es hallar el inverso de A y el inverso de B, y los inversos, A' y B' que obtenga, van a ser los extremos del diámetro de la circunferencia inversa. Por tanto, yo desde A haría aquí esta tangente, tendría este punto de tangencia, bajaría la perpendicular, según hemos visto antes, y este sería el punto A' inverso de A. Hago la operación con B, desde B hago la tangente a la circunferencia, este sería el punto de tangencia, bajaría aquí la perpendicular, este sería B', y el inverso de A', B, o sea, y el inversa de esta circunferencia será esta de diámetro A'B'. Obsérvese un detalle, que este punto B, que es el más lejano al centro de inversión, tiene por inverso a este B', que es el más cercano, por lo que hemos dicho antes de que el producto se tiene que mantener constante. Y este A, que está más cercano al centro de inversión que B, tiene por inverso a este A', que está más lejos del centro de inversión que B'. Y esa sería la forma
de hallar la circunferencia inversa cuando no pasa por el centro de inversión. En el supuesto en que la circunferencia, supongamos que esta es la de puntos dobles, y esta es la que queremos hallar, su inversa, esta es la de centro O y radio raíz de K. En ese caso, como esto nos corta en 2 puntos, de esos puntos nos podemos auxiliar, y no hace falta hallar los inversos de 2, no hay más que unir este punto con este, tomar este punto A o este otro, me da igual, hallar su inverso, supongamos que me cae aquí, y ya simplemente es hallar la circunferencia que pasa por estos 3 puntos, dado que estos dos son dobles al pertenecer tanto a la circunferencia original como a la transformada, por ser puntos de corte con la circunferencia de puntos dobles de radio raíz de K. O sea que en ese sentido pues es interesante tener en cuenta esta idea. Entonces la inversa, cuando la circunferencia no pasa por el centro de inversión, es otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. Y es simplemente hallar el diámetro que pasa por el centro de inversión, el diámetro de la circunferencia que me dan. Tenemos 2 puntos A y B, hallamos sus inversos por el método del principio, y los puntos A' y B' forman el diámetro de la figura inversa, que es, como digo, una circunferencia, y que no pasa por el centro de inversión, evidentemente. Si tuviéramos una recta que pasa por el centro de inversión, ¿qué ocurriría? Pues que, por ejemplo, un punto A tendría aquí su inverso A'. Supongamos que este punto B, que se aleja un poco, este punto B, tendría su inverso B' acercándose. Y cualquier punto situado sobre esa recta, pues va a resultar que va a tener su inverso sobre ella misma. Por tanto, la inversa de una recta que pasa por el centro de inversión es ella misma, siendo una figura doble, porque la original y la transformada se confunden, pero no de puntos dobles, porque cada punto no coincide con su transformado. Obsérvese que la circunferencia de puntos dobles, esta de centro O y radio raíz de K, sí es doble y de puntos dobles, porque cada punto, o sea, la original y la transformada se confunden, y luego cada punto A se coincide con su transformado, el punto B coincide con su transformado. Por eso esta es doble y de puntos dobles. Mientras que esta otra es doble, pero no tiene puntos dobles, porque cada punto tiene su inverso en una posición. Solo en esta recta habría 2 puntos dobles, que serían los de corte de la recta con la circunferencia de autoinversión. Bien, venimos hablando todo el rato continuamente del hecho de que la circunferencia de puntos dobles tiene como tiene como radio la raíz de la razón de inversión. Claro, si a nosotros nos dan como razón de inversión un segmento, K, claro, la cuestión está cómo hallar gráficamente la raíz de K. No, lo que no se admite normalmente en geometría es unirlo, medirlo, y hallar la raíz con una calculadora. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser utilizar un método gráfico para hallar la raíz de K. La idea es que tomaremos la K, aplicaremos el teorema de la altura, ¿no? Pondremos la unidad aquí a continuación, haríamos una circunferencia de diámetro K más 1, levantaríamos aquí esta perpendicular, y este segmento de aquí a aquí representa la raíz de K por el teorema de la altura. Recomendamos repasar estos teoremas, el teorema de la altura o el teorema del cateto. Aplicando el teorema del cateto sería poner aquí K, hacer la circunferencia de diámetro K. Aquí ha sido de diámetro K más 1, aquí es la diferencia, el diámetro es K. Ponemos la unidad dentro, levantamos perpendicular, y este segmento sería la raíz de K en función del teorema del cateto. Se recordará que en este caso se ha formado aquí un triángulo rectángulo en que esto al cuadrado es igual al producto de esto por esto. Y en este caso se ha formado un triángulo rectángulo, al tener esta circunferencia como diámetro, en el cual el diámetro es K, insisto que aquí es K más 1, y aquí este cateto al cuadrado, raíz de K al cuadrado es K, es igual a 1 por K. Luego esto sería la raíz de K. O sea que poniendo K aquí, esto sería K, tendríamos que esto sale raíz de K. Esa sería la forma gráfica de determinar, ya digo, en este caso, en el cual se nos diera un valor K de una manera gráfica. Aquí en este caso ha sido, repito, hemos puesto K, circunferencia de diámetro K, hemos puesto 1 dentro, hemos levantado perpendicular, y este cateto es la raíz de K. Y en este caso hemos puesto K, a continuación 1, hemos hecho una circunferencia de diámetro K más 1, y por aquí hemos levantado la altura perpendicular, y este segmento representa la raíz de K. En muchas ocasiones, en vez de dar la razón K de inversión, se da el centro de inversión y una pareja de puntos inversos. Y nos interesa hallar la raíz de K para seguir todos los procedimientos que hemos estado explicando anteriormente. Como se cumple que OA por OA' es constante, nosotros siempre podremos hallar una mediatriz del segmento A',
y hacer centro en un punto cualquiera de ella y dibujar aquí una circunferencia arbitraria. La única condición es que pase esa circunferencia por A y A'. Si nosotros desde O hacemos la tangente, ¿qué ocurre? Pues que este segmento OT se cumple que OT cuadrado es igual a OA por OA'. Con lo cual ya tengo que OT, que es la raíz cuadrada de OT cuadrado. Luego esto sería ya directamente la raíz de K. Este sería un método muy cómodo, cuando me dan el centro de inversión y una pareja de puntos inversos, que a veces ocurre, pues para hallar la circunferencia de autoinversión, que haría simplemente, no habría más que hacer centro en O y con radio OT hacer esta circunferencia, esta sería la circunferencia de puntos dobles, y esto sería la raíz de K. Entonces lo que hacemos es mediatriz del segmento A', circunferencia cualquiera con centro en un punto de esa mediatriz, que pase por ahí A', y desde O le hacemos la tangente. Y este segmento de tangente es el radio de la circunferencia de puntos dobles. Como se puede ver desde el principio de esta explicación, hemos hecho la operación de la tangente, del trazado de tangente. Nosotros la hemos hecho a mano, pero como se recordará, hay que hacer siempre esas tangentes, sobre todo cuando se trabaja en inversión, para que las figuras realmente sean precisas, hay que hacer esas tangentes por el método geométrico. O sea que recuerdo que si yo tengo aquí una circunferencia y tengo un punto P desde el cual quiero hacer la tangente, se recordará que no hay más que unir P con el centro de la circunferencia, tomar este segmento como diámetro de una circunferencia y esa nueva circunferencia corta en estos dos puntos que son los puntos de tangencia. Y ahora unir P con este punto de tangencia y P con ese otro punto de tangencia, y esas son las tangentes exactas. Esa operación que acabo de hacer ahora mismo es la que teníamos que haber hecho en todas las construcciones en las cuales está refiriéndome a que se hace la tangente a la circunferencia desde un punto exterior. A veces se plantea problemas en los cuales la razón de inversión es un valor negativo. Y aquí tenemos un pequeño problema, porque claro, las raíces cuadradas de los números negativos no existen en el campo real. Por tanto, no podemos hallar la raíz de menos 25 y por tanto no podemos utilizar la circunferencia de puntos dobles que venimos utilizando. En este caso se pueden hacer dos cosas. Una, suponer que fuera 25, es decir, olvidarnos del signo menos, y tomar como radio de la circunferencia de puntos dobles la raíz de 25, que es 5. Hallaríamos el inverso del punto A en ese caso. Para ello, como hemos dicho hace un momento, en este caso haríamos desde A la tangente, desde el punto de tangencia bajaríamos, y este sería el punto A'. Pero este sería el punto A' positivo, si hubiera sido la razón de inversión positiva. Pero como es negativa, se tiene que cumplir que OA por OA' tiene que ser igual a menos 25. Para que el producto de dos factores de un valor negativo, uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo, porque más por menos es menos. Da lo mismo quien se tome como positivo, pero lo importante es que el otro tiene que ser un signo contrario. ¿Eso qué significa? Pues que si para ir de O a A voy hacia la derecha, para ir de O a A', para que el producto sea negativo, tengo que ir hacia la izquierda. Es decir, que una vez que he tomado como razón positiva y he hallado su inverso, A' positivo, lo que hago es hallar el simétrico de A' respecto a O. Es decir, esta medida me la traigo aquí. Y este sería el A' negativo. Y este sería el inverso de este A. O sea que cuando la razón de inversión es negativa, me hallo la inversa de la figura como si fuera positiva. Y una vez que tengo eso, hallo su simétrica respecto al centro de inversión. Y esa sería la figura inversa con la razón K negativa. En virtud, ya digo, de que para que el producto de dos factores dé negativo, uno de ellos tiene que ser negativo y el otro positivo. Es decir, que si tomo este sentido como positivo, que es el que he tomado, pues el negativo será el contrario a este. Esa es un poco la idea. Y esto es importante. En general, si yo tengo que hallar la figura inversa de una dada con razón negativa, resuelvo el caso como si fuera positiva, y una vez que tengo eso, hallo la simétrica de la figura obtenida respecto al centro de inversión, y ahí tendré la figura de razón negativa. La otra opción, ¿cuál sería? Pues empezar, en vez de hallar el inverso del punto A, hallar el simétrico de A respecto al centro de inversión, es decir, traer aquí este A', vamos a llamar su S, perdón, este A su S, y hallar el inverso de este A su S, y entonces ya tengo el A' negativo. O sea, o bien tomo este, hallo el inverso y luego hallo el simétrico, o bien hallo el simétrico y una vez que hallo el simétrico, hallo su inverso. De las dos maneras es válida y se llega al mismo resultado. Y este es un caso importante cuando la razón de inversión, la razón o potencia de inversión es negativa. Para completar el estudio que estamos haciendo, vamos a ver una propiedad bastante interesante
que es la que da digamos, le da el cariz de transformación conforme a la inversión. ¿Qué significa? Pues que si yo tengo esta circunferencia y esta otra que son inversas, y este es su centro de inversión, y yo hago esta recta, que corta en este A, B y A', según sabemos, este punto A tiene por inverso a este A' y este B tiene por inverso a este B', según lo que hemos estado estudiando. Si yo hago la tangente en A, vamos a ampliar lo que podamos la figura para que se vea bien lo que queremos decir. A ver si esto se enfoca. A ver, en esta posición se puede ver bien, yo creo. Bien, pues si nosotros hacemos esto, vemos que al hacer las tangentes en A y en B, esas tangentes forman el ángulo alfa con esta recta OAB. Y si hacemos las tangentes en A' y B', estos ángulos son los mismos ángulos, es decir, que esta línea es paralela a esta y esta línea es paralela a esta. Lo cual significa que las tangentes en los lados a una curva, esas tangentes forman unos ángulos que son los mismos en la inversión. Supongamos una figura C y una figura D. Y entonces, si yo hago la tangente en C y tangente en D, este es el ángulo formado por esas dos curvas que se cortan en A. Aquí tenemos esa figura que digo. Una figura C y una D, las tangentes dan este ángulo. Y ahora en esta figura que tengo aquí en la derecha, supongamos una figura C con su inversa C' y una figura D con su inversa D'. Si yo hallo las tangentes en C y en este punto A ambas curvas, T y L, y hago las tangentes en sus inversas, observo que, en virtud de la propiedad que hemos visto al principio, estos dos ángulos son iguales, lo cual significa que el ángulo de dos formas, original y transformada por inversión, esos ángulos se conservan. Y eso es lo que le da a la inversión el carácter de transformación conforme, que quiere decir que conserva los ángulos. Esta propiedad pues tiene bastante interés en muchas construcciones que se estudian dentro de la geometría plana. Como complemento a lo que llevamos estudiado, vamos a ver un caso de aplicación de transformación inversa de una figura. Supongamos que tenemos aquí un centro de inversión, esta circunferencia de puntos dobles, y esta figura A, B, D, X, C, esta figura que tenemos aquí. Queremos hallar su inversa. Como ves, tiene un segmento recto, otro segmento AC, otro segmento BD y una semicircunferencia CD que pasa por este punto X. Bien, se trata de hallar su figura inversa en una inversión de centro O y razón K, siendo esta circunferencia la de puntos dobles. Vamos a descomponer la figura que se nos da en elementos. Por ejemplo, el segmento AC. Este segmento AC vemos y repasamos qué propiedad tiene. Pues es una recta que no pasa por el centro de inversión. Por tanto, la inversa será una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. Para ello, lo que hacemos es, si este es el punto A, unimos O con A. En esa recta va a estar el inverso A' que vamos buscando. Hacemos la perpendicular y ahora aquí haríamos la tangente y sacaríamos el A'. Por tanto, una circunferencia de diámetro OA' sería la figura inversa de toda la recta. Pero yo solo tengo el segmento AC. Por tanto, uniendo O con A tengo aquí A' y uniendo O con C tengo aquí C'. Por tanto, este arco que viene desde A' hasta C', este arco desde A' hasta C', sería el arco inverso de este segmento AC, según hemos comentado al principio. Por simetría tenemos aquí otro segmento BD que es simétrico del anterior, es decir, que es la misma construcción. Hacemos el inverso de B, que es este B', por el método general. Si esta es la de puntos dobles, hacemos la perpendicular. En este punto hacemos la tangente a la de puntos dobles y ahí tenemos B'. Y ahora una circunferencia de diámetro OB' es la circunferencia inversa de toda la recta. Pero yo no tengo la recta entera, tengo el segmento BD. Por tanto, el inverso de B es B' y el inverso de D es D'. Sería unir O con D y donde me corte la circunferencia tengo el D'. Por tanto, este arco que va desde D' a B', este arco que viene aquí, que está un poquitín más ennegrecido el trazado, sería el inverso de ese arco, de ese segmento de recta. Nos queda ahora este segmento AB. Como es una recta que pasa por el centro de inversión, su inversa es ella misma y sería esta que viene así. Pero un detalle, como el segmento AB pasa por el centro de inversión, significa que según voy de A a B, me voy acercando a O. Luego, si el primer factor del producto para hallar los inversos de estos puntos me va disminuyendo, porque se me acerca a O,
el segundo factor se me tiene que alejar. Luego entonces, de esta parte, esto se me tiene que ir hacia allá, hacia arriba. Esto me tiene que ir hacia arriba. Por tanto, ¿hasta dónde? Pues como el inverso de O, que es la distancia al centro de inversión, es el 0, pues significa que esto se me va al infinito. Por tanto, el inverso de este segmento es un segmento que va desde A' hasta el infinito. Lo mismo en la parte inferior. El BO, el inverso de B es B', pero si me acerco aquí, aquí me alejaré, para que el producto se mantenga constante. Luego, a medida que me voy acercando hacia acá, aquí me voy alejando. Si me acerco tanto que llego a O, en que la distancia es 0, aquí me alejaré tanto en que se me va la distancia al infinito. Por tanto, el segmento AB, su inverso es esto que se me abre hasta el infinito y esto que se me abre hasta el infinito por la parte inferior. ¿Qué me queda? Este arco, esta semicircunferencia, que si la prolongo, obsérvese, pasa por este punto X y este punto Y. No pasa por el centro de inversión, con lo cual la inversa de esta circunferencia es otra circunferencia. Y entonces veo que tiene este punto y este, que son dobles, que son los puntos de corte de la circunferencia este y este, con la de autoinversión, y ahora no hay más que hallar el inverso de un punto X, por ejemplo. Hallo la tangente, bajo perpendicular y saco aquí X'. Y entonces la circunferencia que pasa por los puntos este y X', esa circunferencia es la que corresponde a esta zona. Como el C tenía este inverso en C' y el D tenía este inverso en D', es un arco que el arco CXD, este arco de esta zona, esta semicircunferencia, tiene por inverso a este arco que viene aquí. Y esa sería la figura inversa. Sería un tramo que viene hasta el infinito, esto que viene hasta acá, hasta el punto C', este arco que es la inversa de esta semicircunferencia, esto que viene para acá, que es la inversa de este segmento, y esto se me va por abajo hacia el infinito. Esa sería la inversa de esa figura. La podemos poner en esta posición y a lo mejor pues se ve un poquitín mejor a lo que nos estamos refiriendo. O sea que este era el segmento AB, este es el centro, esta es la de puntos dobles, y esta es la figura cuya inversa quiero hallar. Y hemos cogido este segmento que nos ha dado este arco, este segmento que nos ha dado este arco, que son dos circunferencias que pasan por el centro de inversión. Luego el tramo AB, que se me va desde aquí al infinito y desde aquí al infinito, por pasar por el centro de inversión, y luego el tramo este CD, que pasa por este punto X, esta circunferencia la prolongo y veo que me corta en estos dos puntos a la de puntos dobles, con lo cual esos dos puntos pertenecen a la circunferencia inversa que quiero hallar, que como se ve, la inversa de esta, como no pasa por el centro de inversión, va a ser otra circunferencia. Me hallo un inverso de X, tangente, perpendicular y saco X', y ya hago circunferencia que pasa por esos tres. Y entonces utilizo solamente la parte del arco que pasa por C' y D', que son los inversos de C y de D. Y esa sería la inversa de esa figura. Aquí tenemos otro caso, tenemos un cuadrado ABCD, OCBA, este de aquí, y tenemos una inversión de centro O y razón K, que hace que este sea la circunferencia de puntos dobles, de radio raíz de K. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser tomar cada lado del cuadrado y ver qué propiedad aplicamos, que son de las que hemos ido estudiando. Por ejemplo, este segmento, este lado horizontal superior del cuadrado, pues es una recta que no pasa por el centro de inversión. Hallo su inversa, para ello me corta aquí, uno este con este, hago la tangente, que es perpendicular a este radio, y saco el A', que es el inverso de A. Y entonces una circunferencia de diámetro A'O sería la inversa de toda esta recta. Pero no tengo toda yo la recta que haya a su inversa, sino de un segmento. Pues de toda esa circunferencia uniré O con B y me da aquí este B', y O con A y me da este B', con lo cual este arco, que está un poquitín trazado más oscuro, sería el inverso de este segmento. 3/4 de lo mismo ocurre con este otro. Hallo el inverso de C, me sale el C', por el método general. La circunferencia de diámetro OC' sería la que yo tendría que trazar. Y ahora ya uno con C y tengo el C', y uno con B y tengo el B'. Con lo cual este otro arco, concurrente con el anterior en el B' que había obtenido, me da el arco inverso de este segmento. ¿Qué me queda? El inverso del lado OC. Pero obsérvese que este lado es una recta, está incluido en una recta que pasa por el centro de inversión. Como el C tiene por inverso el C', y este lado CO se va acercando a O, su inverso se va alejando y se me va hasta el infinito. Luego una semirrecta que va desde C' hasta el infinito sería el inverso de este lado OC. Y lo mismo ocurre con este OA. Como pasa por el centro de inversión, también va a ser la inversa una recta que pasa por ella misma. Si el inverso de A es A',
no hay más que desde aquí irme hasta el infinito, puesto que el segmento AO, el O, tiene su inverso en el infinito. Con lo cual la inversa de la forma sería esta línea semirrecta, este arco y esa otra semirrecta.